Bienvenidos a este video sobre los 12 tiempos verbales en inglés. Estaré explicando de manera clara y sencilla cada uno de los tiempos verbales para que puedan comprender cómo y cuándo usarlos correctamente. Pero eso no es todo. Para aquellos que deseen entender de manera escrita cada tiempo verbal, he preparado un ebook que contiene toda la información que estoy presentando aquí. En la descripción del video encontrarán más información. Ahora, sin más preámbulos, comencemos a explorar los 12 tiempos verbales en inglés. El presente simple, o Simple present. en inglés, se utiliza para hablar de acciones y situaciones que ocurren regularmente, hábitos, rutinas, verdades universales o cosas que son permanentes. Además, también se utiliza para expresar opiniones y sentimientos generales. La estructura básica del presente simple es bastante sencilla. Para formar oraciones afirmativas, simplemente necesitas el sujeto seguido del verbo en su forma base, infinitivo sin. 2. Por ejemplo, I walk to school every day. aquí, I es el sujeto y walk es el verbo en su forma base. Sin embargo, hay algunas excepciones en la tercera persona singular. En estos casos, agregamos una S o es al final del verbo. Por ejemplo, She eats an apple every morning. aquí, she es el sujeto y eats es el verbo en tercera persona singular. En cuanto a las oraciones negativas, utilizamos el auxiliar do o das en tercera persona singular, seguido de not y el verbo en su forma base. Por ejemplo, They do not watch TV in the morning. aquí, they es el sujeto, do not es el auxiliar y watch es el verbo en su forma base. Para las oraciones interrogativas, el auxiliar do o das se coloca al comienzo de la oración, seguido del sujeto y el verbo en su forma base. Por ejemplo, Do you like coffee? aquí, do es el auxiliar y you es el sujeto. Recuerda que los verbos en tercera persona singular requieren el uso de das en lugar de do en oraciones interrogativas. Por ejemplo, Does she play the guitar? aquí, das es el auxiliar y she es el sujeto. The present continuous. Se utiliza para hablar sobre acciones que están ocurriendo en el momento actual, acciones que están sucediendo en un periodo cercano al presente o planes futuros. Describe situaciones temporales y dinámicas en contraste con el presente simple, que se usa para describir acciones habituales y permanentes. La estructura básica del presente continuo en inglés es la siguiente: se utiliza el verb to be en el presente, am, is o are, seguido del gerundio del verbo principal, que se forma añadiendo ing al final del verbo base. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura: sujeto más verb to be, am, is o are, más verbo principal más ing. Por ejemplo, I am studying for my exam. en cuanto a las oraciones negativas, utilizamos el verbo auxiliar to be en la forma negativa seguido del gerundio del verbo principal. La estructura sería: sujeto más to be am not, isn't o aren't más verbo principal más ing. Por ejemplo, They are not working today. en las oraciones interrogativas, invertimos el orden del sujeto y el verbo auxiliar to be. La estructura sería: to be, am, is o are, más sujeto más verbo principal más ing. Por ejemplo, Are you watching a movie? el present perfect en inglés se utiliza para hablar sobre acciones o experiencias que han ocurrido en un tiempo no específico en el pasado, pero que tienen una relevancia o conexión con el presente. También se usa para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente, o para expresar situaciones que han cambiado con el tiempo. La estructura básica del present perfect es la siguiente: se utiliza el verbo auxiliar to have en el presente have o has seguido del participio pasado del verbo principal. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, I have studied English for 5 years. En las oraciones negativas, colocamos not have, not has or haven't or hasn't. For example, she hasn't visited Europe yet. En las oraciones interrogativas, invertimos el orden del sujeto y el verbo auxiliar. La estructura sería así. For example, have you ever been to Paris? The present perfect continuous. Se utiliza para hablar sobre acciones que comenzaron en el pasado,
continúan en el presente y es posible que continúen en el futuro. También se utiliza para enfatizar la duración de una acción o situación. La estructura básica del present perfect continuous es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar to have en el presente seguido de been y el gerundio del verbo principal, verbo más, ing. En una oración afirmativa la estructura sería así. Por ejemplo, I have been studying English for 2 hours. Para oraciones negativas la estructura sería así. Por ejemplo, she has not been working lately. En las oraciones interrogativas la estructura sería así. Por ejemplo, have they been playing tennis all day? Al past simple en inglés se utiliza para hablar de acciones o eventos que ocurrieron y se completaron en un tiempo específico en el pasado. Es un tiempo verbal que indica que la acción ya ha terminado y no tiene conexión directa con el presente. La estructura básica de este tiempo verbal es la siguiente. Para la mayoría de los verbos, utilizamos el verbo en su forma pasada, que generalmente se forma añadiendo ed al verbo base. Sin embargo, hay verbos irregulares que tienen formas diferentes en el pasado y se deben aprender de memoria. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura: sujeto, más verbo en pasado, más complementos. Por ejemplo, she studied English last year. En las oraciones negativas, añadimos did not o didn't antes del verbo base en su forma infinitiva, sin to. La estructura sería sujeto más did not o didn't, más verbo base, más complementos. Por ejemplo, they didn't go to the party. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar did. La estructura sería did, más sujeto, más verbo base, más complementos y signo de pregunta. Por ejemplo, did you watch the movie? Al past continuous. Se utiliza para describir acciones o eventos que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado, y que eran una acción en progreso, es decir, que estaban en desarrollo en ese momento pasado. Además, a menudo se usa para hablar de dos acciones que sucedieron simultáneamente en el pasado. La estructura básica del past continuous es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar to be en pasado, was, were, seguido del gerundio del verbo principal, verbo más, ing. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, she was studying at the library yesterday. En las oraciones negativas, añadimos not después del verbo auxiliar to be en pasado. La estructura sería: por ejemplo, they were not playing soccer when it started raining. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar to be en pasado. La estructura sería: por ejemplo, were you watching TV when the phone rang? Al past perfect. Se utiliza para hablar sobre una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Es decir, nos ayuda a establecer una secuencia temporal entre dos eventos pasados. La estructura básica del past perfect es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar had seguido del participio pasado del verbo principal. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, she had already finished her homework when her friend called. En las oraciones negativas utilizamos had not or hadn't. La estructura sería: por ejemplo, they hadn't seen each other for years before the reunion. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar had. La estructura sería: por ejemplo, had you ever been to Japan before your trip last year? The past perfect continuous se utiliza para hablar sobre una acción o evento que comenzó en el pasado y continuó durante un periodo específico antes de otro evento o punto en el pasado. Es una combinación del pasado perfecto y el pasado continuo. La estructura básica del past perfect continuous es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar had been, seguido del gerundio del verbo principal, verbo más, ing. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, she had been working at that company for 5 years before she got a promotion. En las oraciones negativas utilizamos had not been or hadn't been. Por ejemplo,
They hadn't been living in that city for very long before they decided to move. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar, had been. La estructura sería. Por ejemplo, had you been waiting for a long time when the bus finally arrived? The future simple. Se utiliza para expresar acciones o eventos que ocurrirán en el futuro y que no tienen relación con el presente. Es uno de los tiempos verbales más simples para hablar sobre el futuro. La estructura básica del future simple es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar, will, seguido del verbo en su forma base, infinitivo simple. To. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, I will travel to Europe next month. en las oraciones negativas usamos will not o won't, la estructura sería. Por ejemplo, They won't attend the party. en las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar will. La estructura sería. Por ejemplo, Will you come to the concert with me? The future continuous. se utiliza para hablar sobre acciones o eventos que estarán en progreso en un momento específico en el futuro. Es una combinación del futuro con Will. y el presente continuo en inglés. La estructura básica del Future continuous. es la siguiente. Se utiliza el verbo auxiliar, Will be. seguido del gerundio del verbo principal, verbo y ing. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, They will be studying for the exam tomorrow. en las oraciones negativas, utilizamos. Will be not or won't be. La estructura sería. Por ejemplo, She won't be attending the meeting next week. en las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar. Will be. La estructura sería. Por ejemplo, Will you be working on the project in the evening? The future perfect. Se utiliza para hablar sobre una acción o evento que estará completado en el futuro antes de otro evento o punto en el futuro. Es decir, nos permite expresar que una acción habrá ocurrido antes de otro momento específico en el futuro. La estructura básica del future perfect es la siguiente: se utiliza el verbo auxiliar, Will have. seguido del participio pasado del verbo principal. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, By the time they arrive, I will have finished my work. en las oraciones negativas utilizamos. Will have not or won't have. La estructura sería. Por ejemplo, she won't have completed the project by the deadline. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar will have. La estructura sería. Por ejemplo, will they have arrived before the party starts? The future perfect continuous. Se utiliza para hablar sobre una acción que estará en progreso y se habrá prolongado en el futuro antes de otro evento o punto en el futuro. Es una combinación del futuro con will continuo y el presente perfecto continuo en inglés. La estructura básica del future perfect continuous es la siguiente: se utiliza el verbo auxiliar will have been seguido del gerundio del verbo principal, verbo, más ing. Para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura. Por ejemplo, by this time next year, I will have been studying English for 5 years. En las oraciones negativas, utilizamos will have been not or won't have been. La estructura sería. Por ejemplo, they won't have been working here for long before they move to a new city. En las oraciones interrogativas, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar will have been. La estructura sería. Por ejemplo, will you have been living in this neighborhood for 10 years by the end of the decade? Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete para enterarte de los próximos videos.